¿Alguna vez te has detenido a imaginar la angustia de estar enterrado vivo, sin fuerzas y sin voz? En medio de esta desolación, un pastor, que desobedeció al llamado de Dios, se vio ante una experiencia transformadora. Él fue llevado al cielo y, al testimoniar lo que había allí, su fe fue profundamente impactada. El precio que pagó fue altísimo, pero la visión que tuvo cambiaría su vida para siempre. Escuchen, hermanos, yo me vi en un agujero profundo, y no estoy hablando solo de forma figurativa. Antes de compartir cómo logré salir de esa situación, permítanme contar cómo llegué hasta allí. En ese periodo yo era pastor, dedicándome a cuidar de una congregación, cumpliendo mi papel con esmero. Sin embargo, había un pensamiento persistente en mi corazón. Decidí que pastorearía solo por un año, y después de ese periodo, seguiría un nuevo camino. Esa era mi intención. No quería sentirme atado al ministerio por mucho tiempo, ¿entiendes? Tan pronto como tomé esa decisión, planeé que, al final del año, dejaría la iglesia. Entonces, el 17 de septiembre de 2010, me desperté temprano, listo para enfrentar lo que estaba por venir. Salí de casa y comencé a caminar por el camino, solo deseando sentir el viento fresco en mi rostro. Sin embargo, de repente, aparecieron unos hombres extraños. En un instante, me rodearon y me agarraron, sin que tuviera tiempo para pensar en nada. Lo peor de todo es que no pude gritar. Mi voz parecía haber desaparecido. Uno de ellos señaló y exclamó: «Es él». Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, fui empujado a un lugar oscuro. Caí y, en un instante, todo se apagó. Cuando recobré la conciencia, me di cuenta de que estaba dentro de un agujero. Un agujero, profundo y vivo, me dejó en estado de shock. Mis pies tocaban el fondo, mientras mis manos permanecían levantadas, como si estuvieran congeladas en ese instante. El espacio a mi alrededor era estrecho y sofocante, y mi boca estaba cubierta. Mi cuerpo entero parecía adormecido, como si ya no me perteneciera más. Hoy comprendo que todo eso ocurrió a causa de mi desobediencia. Había tomado la decisión de dejar el ministerio, y allí estaba el precio que pagaría por esa elección. Levanté los ojos, tratando de vislumbrar algo a través de aquel pequeño espacio, pero el cielo ya comenzaba a cubrirse de tinieblas. Pasaron 5 días, y entonces algo extraordinario sucedió, algo que solo puedo describir como un milagro. Aunque mi cuerpo aún estuviera aprisionado en aquel agujero, mi espíritu fue elevado al cielo. Créeme, eso realmente sucedió, y allí estaba yo, cara a cara con Jesús. Al llegar, me encontré con una casa dorada, radiante, y Él, nuestro Señor Jesucristo, me esperaba, emanando una luz que ninguna palabra puede describir. Se levantó y, con una voz a la vez suave y firme, me habló: «Ven, hijo mío, sé bienvenido». Estas palabras me dejaron sin reacción. Su presencia me dejó verdaderamente sin palabras. Era como si todo mi ser se silenciara ante su magnificencia. Entonces, Él repitió: «¿De dónde vienes, hijo mío?». Pero yo apenas podía articular palabras. Era solo un murmullo, un intento frustrado de responder. Él preguntó 3 veces, y yo, allí, luchando por formar una frase. Fue entonces cuando Él me dijo, con la voz suave como una oración: «Ese clamor que hiciste en el fondo del agujero donde estabas, lo escuché». En ese instante, mi visión se limitaba a su cintura para abajo, y aún así, era más de lo que mi espíritu podía soportar. No podía ver su rostro, solo sus hombros. Fue entonces cuando, de repente, nuestro Señor comenzó a hablarme: «Te he traído hasta aquí para que puedas contemplar las maravillas de este lugar». Y fue en ese momento que todo comenzó a tener sentido. Mis ojos se abrieron a la belleza del cielo, y créeme, no hay forma de comparar. Era una grandeza que hacía que el corazón se estremeciera solo de mirarla. Un esplendor que desafía cualquier descripción. Comenzamos a caminar por aquel lugar mágico, con Jesús al frente, mientras yo, aún aturdido, lo seguía.
Fue entonces que llegamos a un huerto repleto de manzanas. Muchas manzanas. El escenario era tan perfecto que parecía haber salido de una pintura. Jesús me miró con una sonrisa serena y dijo: «Mira, esta plantación ya está lista para la cosecha». Intrigado, pregunté: «Señor, ¿para quién son todas estas manzanas?». Él respondió, con ese tono calmado y lleno de amor: «Son para mis hijos». Entonces, como si estuviera reviviendo la infancia, hice la pregunta nuevamente: «¿Puedo comer uno?». Él sonrió, y pude sentir la alegría en el aire. Con un tono cariñoso respondió: «Hijo, sí puedes, pero antes quiero que me cuentes lo que viste. Cuando vuelva, podrá comer. Hoy, quiero compartir con usted una experiencia increíble que viví. Sí, tuve la oportunidad de conversar personalmente con el Señor Jesús en el cielo. Durante nuestro encuentro, Él me reveló algo que aún resuena profundamente en mi ser. Ellos no creyeron en mí, y tampoco creyeron en ti. Y de hecho, esta afirmación es verdadera. Él llegó a la tierra y realizó hazañas extraordinarias, cosas que nadie jamás había presenciado. Curó a los enfermos, hizo que el paralítico caminara, dio voz al mudo y sonido al sordo. Sin embargo, incluso ante tantas maravillas, la incredulidad se apoderó de muchos. Por eso, Él me advirtió: lo que estás viendo y lo que vas a contar, pocos lo creerán. Y aún así aquí estoy yo, compartiendo las visiones que mis ojos contemplaron y las experiencias que mi espíritu vivió en el reino de los cielos. Continuamos nuestro viaje, yo, Jesús y 2 ángeles que caminaban en silencio a nuestro lado. Fue en ese momento que llegamos a un lugar lleno de casas de todos los tamaños. Algunas estaban en construcción, mientras que otras ya estaban listas, brillando bajo la luz del sol. Era como un barrio celestial, una visión deslumbrante. Miré a mi alrededor, maravillado, y no pude evitar preguntar: «Señor, ¿por qué estas casas son tan distintas unas de otras?». Él me miró y respondió: «Estas son las moradas de mis hijos en la tierra». Y con una sonrisa añadió: «El cielo es la casa de todos. Sin embargo, cada uno construye la suya aquí con lo que hace durante la vida». Al entrar en una de las casas, me encontré con una escena intrigante. 4 libros reposaban sobre una mesa, acompañados por una cadena de oro reluciente y una copa elegante. Los libros, cada uno con su propio significado, llamaron mi atención. El libro del pecado, el libro de la asistencia, el libro de los diezmos y ofertas, y por último, el libro de las primicias. Cada uno de ellos parecía guardar historias y enseñanzas profundas, listas para ser descubiertas. Cada persona presente allí simbolizaba un aspecto de la vida de quien habitaba esa casa. Fue entonces cuando Jesús me hizo una pregunta: «Hijo, ¿te gustaría ver tu casa?». Sin dudar, respondí: «Quiero, sí, Señor». Y así seguimos juntos. Sin embargo, al llegar al lugar, mi corazón se hundió. La casa aún estaba en construcción y había tanto por hacer. Él me dijo que cada ladrillo estaba siendo colocado con mucho esfuerzo. Mientras te encontrabas en ese agujero, te dedicaste a orar y ayunar. Y fue esa fe la que levantó las paredes que ves ahora. Allí, aprendí que las casas del cielo se sostienen sobre 3 pilares fundamentales: oración, ayuno y vigilancia acompañada de alabanza. El techo y las puertas simbolizan nuestras bocas, y cada elemento de aquel lugar llevaba un significado profundo. Era como si cada acción que realizamos aquí en la tierra fuera un ladrillo, moldeando, pieza por pieza, la morada eterna del alma. Fue por eso que Él me habló con una serenidad impresionante: «Ya te estoy invitando a vivir en este lugar. Hermano, hoy puedo afirmar con toda certeza que, en aquella mi casa celestial, también había 4 libros». Jesús tomó uno de esos papeles, y al abrirlo, vi que estaban registradas mis buenas acciones y también mis fallas. Las palabras estaban escritas en azul y rojo, cada color cargando un significado especial. Al contemplar aquello, mi corazón se apretó. Volví mi mirada hacia el Señor, y algo desconcertado, hice una pregunta:
Señor, ¿por qué estas palabras están escritas en rojo? Él me respondió con firmeza, pero sin un atisbo de juicio. Estos son los actos que derraman sangre. Y con una mirada penetrante, añadió: Hijo, ¿no recuerdas esos momentos? Todos están presentes, organizados por fecha, mes y día. En ese momento me hizo revivir mi infancia. Tenía solo 9 años cuando comencé a interesarme por cazar pajaritos en el campo. Hacía esto sin reflexionar, creyendo que era solo una broma. Jesús me reveló que su sangre alcanzó el cielo y quedó registrada. No voy a mentirte, fue doloroso recordar. Me veía lanzando piedras a los animales, golpeando sus espaldas, sus patas, en cualquier lugar que pudiera. Era como si estuviera frente a una versión de mí mismo que ya no reconocía. Pero, sorprendentemente, todo estaba allí, registrado. Nada había escapado de la mirada divina, porque, al fin y al cabo, los animales también son creaciones de Dios. Y fue en ese instante que una escena surgió en mi mente, rápida e intensa, como un relámpago. Mi hijo, aún tan pequeño, con apenas 2 añitos, me sorprendió en un momento inesperado. Sin percibir la fuerza que estaba ejerciendo, tapé su boquita. Para mi tristeza, salió sangre de su nariz. Jamás quise lastimarlo, pero, desafortunadamente, eso sucedió, y ese recuerdo doloroso también quedó grabado en mi memoria. Jesús entonces me reveló algo que quedó grabado en mi memoria para siempre. Los hijos son mis bendiciones, dijo él con una ternura que tocó mi corazón. Continuó explicando que todo lo que tenemos en este mundo es un regalo de él. Todo, sin excepción. Por eso, es fundamental que reconozcamos, agradezcamos y ofrezcamos gloria y honra al Rey de Reyes. Señor de señores, todo sucede por una razón. Permítame contar una historia. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunos pecados estaban destacados en azul? Pues bien, la respuesta es intrigante. Estos pecados representan acciones que, a los ojos del mundo, pueden parecer simples e inofensivas. Cosas como jugar a las cartas, ir a ferias y disfrutar de los carnavales. Apuestas en carreras de caballos, fiestas sin propósito, todo eso estaba presente a mi alrededor. Jesús me reveló que el mundanismo entristece su corazón. Esas distracciones nos alejan del verdadero enfoque, desviando nuestras almas del camino que debemos seguir. Él, como amigo y hermano, no puede contener las lágrimas al ser testigo de lo que está sucediendo con sus hijos. Ese dolor ya estaba registrado en el primer libro, el libro del pecado. A continuación avanzamos al segundo libro, el libro de la asistencia. En él están registradas todas las ocasiones en que estuve presente en los cultos, en las reuniones y en las actividades de la iglesia. Todo estaba allí, minuciosamente registrado. ¿Recuerdas la primera palabra que pronuncié al aceptar a Jesús? Esa palabra está documentada. Cada frase que sale de nuestras bocas, después de entregar nuestras vidas a Cristo, es cuidadosamente guardada. Nada se pierde. El cielo, siempre atento, escucha todo a nuestro alrededor. Y fue así como me reveló un secreto aún más profundo. El Señor nos regala 4 libros, un cáliz y un pedazo de tierra en el cielo. Así es, un espacio que es solo nuestro. Un rinconcito especial que conquistamos con nuestras acciones y obras. Con cada oración, con cada ayuno, con cada acto de fe, estamos en realidad construyendo nuestra casa celestial. ¿Recuerdas lo que está escrito en el libro de Juan? Voy a prepararles un lugar. Pues sí, ese lugar realmente existe y está siendo cuidadosamente preparado para nosotros. Pero también tenemos un papel fundamental en la construcción de ese camino. Cada vez que oramos con sinceridad, ayunamos de corazón y vigilamos con alabanza, es como si estuviéramos colocando un ladrillo en esa edificación. Cada oración, cada acto de devoción, representa una teja más, un paso más hacia la eternidad. Hoy,
con la más profunda convicción en mi corazón, puedo afirmar algo importante. Cada uno de nuestros actos está grabado en el cielo. Todo, sin excepción, lo que hacemos aquí en la tierra es notado y no pasa desapercibido allá arriba. Dios observa, Dios registra. Cada momento en que estamos presentes en los cultos, en las oraciones y en las vigilias, es cuidadosamente anotado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en aquellos días en que decidimos no ir al culto, incluso sin un motivo verdadero? Pues sí, incluso esas ausencias quedan registradas, y no se detiene ahí. Incluso aquel que salió de casa con la intención de ir, pero en el camino, decidió desistir y volvió. Eso también está registrado. Nuestro Señor Jesús me reveló todo esto con mis propios ojos, y entonces me invitó. Vamos a echar un vistazo al libro de las ofrendas y diezmos. Me sorprendió ver que había un libro exclusivo para eso. Al abrirlo, me encontré con un registro detallado de todas mis contribuciones, monedas, billetes, cada valor que había depositado como ofrenda o diezmo estaba allí, cuidadosamente anotado. Antes de continuar, solo una petición. Suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a continuar. Era poco, me di cuenta. Ofrecí una cantidad modesta, pero todo lo que se entregó ese día estaba debidamente anotado, nombre por nombre, valor por valor. Jesús me reveló que los diezmos y ofrendas se registran de forma distinta. Cada persona tiene su propio registro. Nada se descarta de ninguna manera. Cada detalle es profundamente personal e íntimo. Y lo más fascinante es que todo lo que ofreces aquí en la tierra se refleja allá en el cielo. Ahora, permíteme compartir lo que hay en el cuarto libro. Es el libro de las primicias. Exactamente. Allí están registrados todos los primeros frutos que ofrecemos a Dios. No importa si es algo simple, como medio kilo de papa o un puñado de maíz. Todo está documentado exactamente como fue entregado, y el valor también está anotado. Siempre que presentas algo a Dios, incluso si parece insignificante, recuerda, el cielo está atento. Dios observa cada gesto, cada entrega, pues valora lo que viene del corazón. Nada es en vano. Cada acción que realizamos aquí en la tierra lleva un significado profundo en el reino celestial. Incluso las limosnas que ofreces a aquellos que necesitan están registradas. Recuerda lo que dice Proverbios 19:17. Quien tiene compasión del pobre, le presta al Señor, y Él le recompensará. Así es, nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. Y no se detiene ahí. ¿Puedes imaginar qué más aparece? Una cadena de oro. Así es, una cadena dorada, brillante y resplandeciente. Y esa cadena lleva un significado profundo que aún te voy a revelar. ¿Sabes cómo se hace esa cadena de oro allá en el cielo? Yo tampoco tenía idea. Hasta que un día pude ver con mis propios ojos. Esa cadena se moldea por los pequeños gestos que realizamos aquí en la tierra. ¿Sabes de qué estoy hablando? Cosas simples, como barrer el suelo de la iglesia, poner flores en el altar y arreglar las sillas. Todo esto, absolutamente todo, queda registrado. Con estas pequeñas acciones, vamos tejiendo una cadena, una corriente linda, brillante y sobre todo, repleta de significado. Pude darme cuenta de la mía. Durante los 7 años en que serví como diácono en la casa de Dios, cada acto, cada servicio que realicé, fue cuidadosamente anotado, cada detalle. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Desde las ocasiones en que organicé cultos hasta los momentos en que entregué un vaso de agua a alguien, todo estaba allí, meticulosamente catalogado. Incluso las donaciones que hice para la iglesia estaban organizadas, separadas y registradas con minuciosidad. Cada detalle contaba una historia, reflejando mi dedicación y cariño por cada acto. En el vasto cielo, mi hermano, nada se pierde, nada sucede en vano. Cada prenda de ropa que donaste, cada artículo que entregaste como una primicia, todo eso está registrado en el lugar correcto. Y entonces,
Jesús me reveló un cáliz desbordante, pero no de vino. Era un cáliz lleno de lágrimas. Mis lágrimas, aquellas que derramé en oración, en canciones y en clamor por las cosas de Dios, estaban allí, cada una de ellas cuidadosamente guardada, como si el cielo estuviera coleccionando cada gota con un cariño especial. Y así, después de contemplar todo esto, continuamos nuestra jornada. Yo y nuestro Señor Jesucristo caminábamos bajo la inmensidad del cielo. Detrás de nosotros, los ángeles seguían en silencio, con una majestuosidad que impresionaba. Entonces, llegamos a un lugar deslumbrante. Dios mío, ¿qué lugar era ese? Un campo lleno de flores, pero no eran flores comunes, eran flores celestiales, radiantes y encantadoras. El perfume de ellas era simplemente indescriptible. Un aroma tan dulce y puro que nada de lo que existe en la tierra se compara. Era una mezcla de todas las flores que podría imaginar, con formas y colores que nunca había visto antes. Los aromas danzaban en el aire, como si a cada paso descubriera un nuevo toque de fragancia, creando un verdadero espectáculo de los cielos. Pero de repente algo cambió. Miré a un lado y me di cuenta de que Jesús ya no estaba allí. Mis ojos comenzaron a buscar por todo lo que me rodeaba, pero no había señal de él. Corrí entre las flores, busqué por todas partes y mi corazón se apretó, como si hubiera sido dejado atrás. «Señor, ¿dónde está el Señor?», gritaba, angustiado. «¿Qué debo hacer, mi Jesús?». Fue entonces cuando un ángel apareció ante mí. No dijo una sola palabra. Simplemente apareció allí, frente a mí, y yo, sorprendido, no me atreví a preguntar nada. Mientras caminábamos, me sorprendió una cacofonía de sonidos que surgieron de la nada. Era como un murmullo, una mezcla de gritos y susurros, como si una multitud estuviera conversando al mismo tiempo. Fue entonces cuando Jesús apareció de nuevo, allí en el sendero que estábamos siguiendo y me dijo: «Hijo, ¿estás escuchando ese ruido de gente?». «Sí, Señor», respondí, «estoy escuchando». Sin embargo, aún no podía ver claramente su rostro. Era como si una luz intensa me impidiera ver con claridad. La presencia de él era tan poderosa que se volvía difícil para mí soportar. Nuestro Señor Jesús me condujo a un lugar que nunca podría imaginar: la puerta del infierno. Sí, él me llevó hasta allí. Al llegar, lo que escuché me rompió el corazón. Gritos y lamentos resonaban, un sonido angustiante que parecía penetrar hasta los huesos. Con los ojos llenos de lágrimas, Jesús me miró profundamente y preguntó: «¿Estás escuchando esos gritos?». Yo dije: «Sí, Señor, no estoy escuchando». Él respondió con la voz entrecortada: «Esas son las personas que no me aceptaron como Salvador, por eso están aquí». El dolor en su voz era palpable. Con una mirada pesada, pronunció una frase que me puso la piel de gallina: «Algunas de estas personas tú las conoces». En ese instante un recuerdo surgió en mi mente como un relámpago. Era mi madre, hace años, contándome sobre la muerte de mi padre. Yo era solo un bebé, tenía apenas 1 año y 2 meses. Entonces Jesús llamó: «Máximo Escobar de Cristian». Era mi padre. En medio de las llamas, él apareció. Dios mío, el rostro de mi padre estaba completamente desfigurado, y las lágrimas que había derramado a lo largo de los años parecían desbordar de su alma. En aquel lugar, el dolor había corroído el rostro de mi padre de una forma aterradora. Su nariz se fundía con la boca, como si su rostro fuera un agujero abierto, expuesto al sufrimiento. Me miró con una mirada cansada, y con una voz temblorosa, dijo: «Hijo mío, ¿me estás viendo en este lugar de tormento?». En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro al ver a mi padre en ese estado, sumido en tanto sufrimiento. Era insoportable. Y entonces, me di cuenta de algo aún más aterrador. Satanás estaba allí, vigilando, observando cada movimiento. Su apariencia era bizarra. Las orejas recordaban a las de una oveja, mientras que su rostro tenía rasgos de un mono.
Los ojos, fríos y sin vida, eran como los de un cerdo. En una de las manos empuñaba una espada, y no se alejaba de mi padre, actuando como un carcelero cruel, siempre presente, siempre amenazador. Mi padre me miró con una desesperación profunda, y entre lágrimas, imploró: «Cuando regreses no traigas a los nuestros, avísale a la familia para que no vengan aquí. Solo estoy yo aquí, y eso ya es un dolor insoportable, que no sigan por ese camino». Mientras hacía esta angustiosa súplica, Jesús extendió la mano hacia él. En ese instante, el llanto de mi padre se intensificó, un sonido agonizante que parecía rasgar el alma. Vi, entonces, pedazos de su rostro comenzando a caer, como carne podrida, escurriendo en lágrimas de dolor. Esa escena fue la cosa más triste que he presenciado. Era dolor en estado puro, un desespero que no se puede describir. Mi padre fue arrastrado de vuelta a ese lugar de tormento, seguido por Satanás y sus demonios. No podía soportar eso. Era demasiado para mí. Cerré los ojos, deseando que todo terminara. Fue en ese momento que nuestro Señor Jesús se acercó a mí, silencioso y gentil. Él comenzó a secar mis lágrimas con sus propias manos. En medio de toda esa tristeza, sentí la presencia del cielo. El toque suave de Jesús trajo alivio a mi corazón roto. Si pudiera describir su belleza, la grandeza y el amor que desbordaba, diría que su cabello caía suavemente, su manto era puro esplendor, y él usaba sandalias, no zapatos, algo tan simple y al mismo tiempo tan divino. Era un momento simple, pero cargado de una gloria incomparable. Todo lo que había presenciado en el cielo hasta ese instante ya era demasiado grandioso para que mi corazón lo soportara, pero aún había más por revelarse. La belleza de Jesús y la paz que emanaba de su presencia me envolvían por completo. Fue entonces cuando él me preguntó con una dulzura inigualable: «Hijo, ¿a quién más te gustaría ver aquí en este lugar?». Sin dudar, respondí: «Me gustaría ver a mi prima Olga». Jesús sonrió y, a lo lejos, la vi. Sin embargo, algo me incomodó profundamente. Satanás no la dejaba sola. Siempre estaba cerca, como una sombra que no se alejaba. Cuando Olga se acercó, incluso a la distancia, pude notar que Satanás continuaba observándola, como si fuera el propietario de su dolor. Ella me miró y dijo: «Juan, tú también estás en este lugar». Antes de que pudiera responder, Jesús intervino: «No, él va a volver». Fue en ese momento que mi prima imploró: «Si vas a volver, por favor, dile a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas que no vengan aquí. Por todo lo sagrado, no dejen que terminen en este lugar». El dolor en su rostro era insoportable. En medio de una mezcla de asombro y tristeza pregunté: «Olga, eres mujer, ¿dónde está tu cabello?». Ella estaba completamente calva. Fue entonces que respondió: «Predicar la palabra de Dios para mí fue en vano, pues no escuché. Ahora, aquí estoy yo, tirando de mis propios cabellos, lamentándome por no haber prestado atención». En ese instante, nuestro Señor extendió la mano y Olga desapareció, una vez más tragada por las profundidades del infierno, llevada por los ángeles de las tinieblas. La escena quedó grabada en mi memoria. Vi a mi prima sumergirse en ese abismo. Muchos allí, en ese mismo lugar, me imploraban con los ojos, con gritos y gestos desesperados: «Ve y cuéntale a nuestra familia. Dile que es verdad, que el infierno existe, que el arrepentimiento es urgente. Aquí es llanto eterno, es crujir de dientes, es un tormento que nunca acaba». Después de eso, Jesús y yo dejamos aquel lugar. Mis pasos eran pesados, pero seguía caminando. Nos dirigimos hacia el lugar de los salvados y finalmente encontramos la luz. Llegamos al cielo, donde estaban aquellos que murieron en Cristo. Mi Señor me miró y dijo: «Aquí están aquellos que siguieron mis caminos, hombres y mujeres que me sirvieron hasta el final».
Ahora verás con tus propios ojos. Fue entonces cuando él me hizo recordar a una tía mía, doña Modesta. La recordé, ya anciana, con su voz suave, que había partido hace mucho tiempo. Jesús sonrió, y lo que vi a continuación me emocionó profundamente. Doña Modesta apareció ante mí, pero no como la recordaba. Ya no era una señora de edad, parecía una joven de unos 19 o 20 años, deslumbrante, en sus manos flores delicadas, y vestía una túnica blanca y reluciente. En la cabeza, una corona de oro adornada con los colores de un arco iris. El brillo era suave, pero al mismo tiempo imponente. Ella se acercó, y sentí una ola de alegría y amor. Ella se acercó sonriendo con los ojos llenos de paz y me dijo: «Por favor, dile a mi familia que vale la pena. Diles que se esfuercen, que se preparen, porque aquí es el lugar donde el alma encuentra descanso eterno». Sus palabras estaban cargadas de amor, como si ella fuera una verdadera embajadora del cielo. Cuando nuestra conversación llegó a su fin, Jesús extendió la mano, y doña Modesta desapareció, regresando al glorioso hogar que siempre fue suyo. Ella tenía 2 hijos que partieron de este mundo. Uno de ellos falleció el día en que nació, y el otro cuando tenía apenas 1 año y 2 meses. Perder un hijo es un dolor que nunca se apaga, pero en ese instante, en el cielo, algo maravilloso sucedió. El Señor los llamó, y ellos vinieron a mi encuentro. Pero ya no eran más bebés, no, ahora eran niños altos, saludables y fuertes, que se parecían a mí. Tan pronto como me vieron, corrieron en mi dirección, con sonrisas amplias y los brazos abiertos, listos para un abrazo que trasciende el tiempo y el dolor. Padre, Padre. Ese reencuentro fue algo que las palabras no pueden capturar. Un pedacito del cielo se volvió eterno en ese momento, y eso me llenó de esperanza. Sé, profundamente, que un día nos reuniremos con los que partieron en Cristo, allá en el reino de los cielos. En ese lugar no hay envejecimiento. Aunque la vida nos desgaste y nuestros cuerpos se vuelvan frágiles y cansados, al llegar allí, seremos renovados. En el cielo, todos son eternamente jóvenes, revitalizados por la inmortalidad. Fue en ese escenario sublime que nuestro Señor Jesús comenzó a caminar hacia la puerta del cielo, y allí se desarrolló una de las escenas más impactantes de toda esta jornada. Al llegar ante la puerta, Jesús se arrodilló y comenzó a llorar. Pero no era un llanto cualquiera, era un llanto amargo, profundo y desesperado. Postrado, con la cabeza baja, la movía de un lado a otro, como alguien que carga con un dolor antiguo. Él lloraba por nosotros. «Necesitas contar todo lo que viste aquí», me dijo entre lágrimas. «Mi pueblo está cansado, cansado de cantar, de alabarme con sinceridad. Ya no hay arrepentimiento, ya no hay obediencia». Con el corazón roto, Jesús me miró y dijo: «Ve, testifica, habla a todos los que aún no saben. Cuenta lo que viste, porque a pesar de todo lo que mis pastores y siervos predican, las personas no se arrepienten, no cambian, no escuchan». Él suspiró y continuó: «Mira todo esto que te mostré. Que al menos algunos se arrepientan, que al menos algunos se salven. Eso es lo que quiero». Su voz se volvió firme. «Corre, corre con este mensaje. El tiempo aún no ha terminado. Todavía hay oportunidad. Lo que deseo es que mi pueblo se arrepienta. Ellos son míos, son el pueblo elegido, comprado con mi sangre». Mientras hablaba, las lágrimas continuaban cayendo, mojando el suelo y el manto que cubría el cuerpo del Salvador. Yo estaba allí, presenciando a Jesús llorar por nosotros, por causa de nuestros pecados. Fue entonces que comprendí: el pecado sube de la tierra hasta el trono del Padre y al llegar allí lleva un olor horrible, un hedor espiritual. Yo lo sentí, era insoportable, el olor del pecado humano. «Ese olor me impide descansar», dijo el Señor, «pero eso pronto va a acabar. Ve, corre, todavía hay tiempo, todavía hay salvación». Y aún mientras pronunciaba estas palabras, Él lloraba.
Fue una de las experiencias más profundas e indescriptibles de mi vida. Ver al Señor, tan santo, tan glorioso, derramando lágrimas por nosotros. Y Él aún me dijo más. Cierta vez, en un momento de profunda revelación, fui llamado a compartir todo lo que viví. La urgencia del mensaje era clara. El tiempo se estaba agotando. Entonces, el Señor me dijo, ahora te voy a enviar de vuelta. Fue en ese instante sagrado que todo cambió. Cuando Jesús habló, mi espíritu comenzó a regresar y, de repente, desperté. Estaba nuevamente en mi cuerpo carnal, pero una sensación extraña me envolvía. Mi cuerpo estaba helado, un frío que parecía venir de la propia alma. Intenté moverme, esforzándome por volver por completo, pero era como si mi espíritu girara a mi alrededor, incapaz de conectarse verdaderamente con mi cuerpo. Sentía que mi alma y mi cuerpo aún estaban desconectados. Entonces el Señor me dijo, en 6 días resucitarás. Fue en ese momento que me di cuenta. Había una piedra plana cubriéndome, sellada con cemento, como si quisieran esconder que había sido enterrado. La tierra había sido echada sobre mí, y vi mi cuerpo allí, sin vida. Regresar a él no fue una tarea fácil, pero desde lo alto, 2 ángeles descendieron, ángeles del Señor, radiantes de majestad y vida. Ellos removieron la piedra, extendieron las manos y me sacaron de aquel lugar de muerte. Me rescataron. No fueron hombres los que vinieron en mi ayuda, sino ángeles. Después de sacarme, cubrieron nuevamente el lugar, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, dentro de mí, todo ya había cambiado para siempre. No podía caminar. Mi cuerpo no respondía. Entonces, los ángeles me sostuvieron con firmeza, y yo los abracé como a un niño que acaba de escapar de la desesperación. Juntos, caminamos fuera de aquel agujero oscuro, de aquella tumba en vida donde había sido dejado para morir. Cuando finalmente estuvimos a salvo, uno de los ángeles me miró y dijo, ahora puedes seguir, puedes caminar solo, y aquí estoy yo, no porque algún hombre me salvó, sino porque los ángeles del Señor vinieron a buscarme. Fui rescatado por el cielo, por orden directa de Dios. Si hoy estoy aquí, compartiendo todo esto contigo, es porque Dios así lo quiso. Él me dio una oportunidad más para relatar lo que vi, para decirte que el cielo es real y que el infierno también existe. Este es mi testimonio, y si toca tu corazón, que sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Gracias por tu atención. Que la gracia del Señor esté sobre todos aquellos que tienen a Jesucristo como su Maestro y Salvador. Amén. Qué testimonio poderoso y transformador. La Biblia nos enseña, en Hebreos 4:13, que nada, absolutamente nada, en toda la creación, está escondido a los ojos de Dios. Todo está descubierto y expuesto delante de aquel a quien debemos rendir cuentas. Agradecemos inmensamente por compartir con nosotros esta experiencia tan profunda e inolvidable. Y a ti que nos has acompañado hasta aquí, que las bendiciones del cielo llenen tu vida. Que este relato encienda en tu corazón el sincero deseo de acercarte a Dios. Nos encontramos en el próximo video. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén siempre contigo. Amén.